Nueva arma gratis de evento en la 6.2, pero también nuevo arco de Venti que muchos de vosotros vais a sacar, me incluyo posiblemente, porque estaremos tirando por el arma de Durin y Venti llega junto a Durin. Así que, damas y caballeros, hoy vamos a ver a quién le sirve el nuevo arma gratis que nos van a dar de evento de la nueva versión, donde vienen muchísimas mejoras y 80.000 equipos nuevos con el buffo a la aquelarre. Y para los más locos que queráis tirar por el arma de Durin, ¿quién es el mejor usuario por un arco que, en mi opinión, vuelve a ser un arma rota, global, que le puede servir a más de un personaje, como las armas antiguas que echábamos de menos? Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo, recordad dejar vuestros puntitos del hype en el vídeo para que lleguemos mucho más lejos. Suerte con los sorteos de Bendy, 2 al día solo para apoyar el canal de forma free to play, así que gracias por todo el apoyo, que no se os olvide hacer todo lo que esté en vuestra mano para apoyar el canal. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo, y vamos con los dos nuevos arcos, uno gratis y el de Venti, que muchos tendremos el arco de Venti. Pues bien, el gratis. ¿Qué hace el gratis? Pues es un arco muy simple, de hecho, de evento, que lo que hace resumidamente es darte un montón de ataque y un montón de recarga de energía. Como te da recarga de energía, pues igual puede competir con el Favonius. Y vamos a hablar de esto porque en la versión también viene Yajoda, y es un personaje que utiliza ataque para curar y recarga de energía para tirar la ulti, porque con la ulti cura. Entonces mucha gente automáticamente me ha dicho: ¡ay! El arco nuevo gratis es para Yajoda. Pues no. Yajoda va mejor con el Favonius, pero ahora explico por qué. Y tenéis ya el vídeo de Yajoda, quien quiera saber exactamente lo que hace, que estará por aquí. Y seguramente también haya subido también el kit de Durin y todo lo que hace Durin. Pues bien, el arco nuevo gratis te da 510 de ataque base, el justo intermedio de armas de 4 estrellas, 45.9 de recarga de energía, 15 menos que el Favonius. Y la pasiva, cuando lo refinas a R5, ya que es un arma gratis de evento, nos da 56 de ataque si el personaje golpea a un enemigo fuera del campo. Es decir, uy, muchos pensarán, Fischl, fuera del campo. ¿Qué termina dando? Pues una burrada de ataque y 45 de recarga. ¿Esto realmente sirve o no sirve? Pues la realidad es que tanto ataque para personajes que igual no pueden capear la proporción crítica como podría ser Fischl, puede que no sea tan útil, ahora explico por qué. Y 45 de recarga no está mal, pero para soportes fuera del campo muchas veces no quieres hacer tanto daño, sino quieres el famoso Favonius. Entonces, ¿a quién le viene bien este arma con mucho ataque y mucha recarga? Pues la realidad es que os diría que para cuentas nuevas, prácticamente para cualquier soporte fuera del campo, para un jugador nuevo que saque a Venti y quiera llevarle con algún arma, no está mal. Para Fischl exactamente lo mismo. Como sub DPS, pues Ganyu fuera del campo podría no estar mal. Yelan no utiliza el ataque, así que olvidaos. Y poco más realmente, Ororon, maybe. Pero aquí viene la cuestión. Los que llevéis ya más de un año jugando, prácticamente cualquier arco actual de 4 estrellas que salga en cualquier momento, o arcos antiguos, o incluso algunas variantes de la forja, son mejores que este arco para casi todos los personajes. Yelan va con Favonius mayoritariamente, pero si tenéis Yelan C1 y queréis llevar un arco de daño y sois medio nuevos, el último acorde que le da 48% de daño infligido en su ultimate, al igual que con Fischl, es mucho mejor, sobre todo cuando lo refináis. Y es un arma que sale en cualquier momento, en cualquier banner, y poco a poco, como digo, llevando un año jugando, seguramente os ha salido. Para Venti, la realidad es que ahora que se intenta con los cambios que se pueda jugar a DPS dentro del campo y no fuera, se podría jugar en ambos casos con el alas celestiales de permanente 5 estrellas, que muchos tendréis en la cuenta, pero también se puede jugar con el mismo último acorde de 48% de daño en tu elemental y en tu ulti, y superaría este arco. Así que, de forma general, casi cualquier soporte que exista que use arco va a utilizar algún arco de una u otra forma mejor que lo que se usa este arco. Para los que son soportes más centrados en el equipo, como podría ser Diona, que sabéis que va con el sacrificio por el doble escudo, o con Favonius por los 60 de recarga, lo mismo con Colei, lo mismo con Yelan. Ororon en algunos equipos es un buen sub DPS, pero mucha gente lo lleva con Favonius para que energía. Faruzan siempre va con Favonius por el tema de los equipos de Xiao, Scaramouche. Igual se probará con Barca, imagino, pero se dice que no funcionará bien con Barca, etc. Así que, resumen, de las primeras veces que tenemos un arma gratis que realmente no aporta del todo. Bueno, Gorou también va con Favonius. No aporta del todo, pero ¿qué arma sí aporta? El arma de Venti.
Edward, ¿eres un migajero? Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200, si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 336, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 376 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. El arma de Venti, mucha gente me ha preguntado que qué hace porque no lo entiende. Porque en la descripción hay una parte rara que habla de un tipo de daño elemental correspondiente. No dice daño elemental, dice daño correspondiente, y la gente interpreta que puede ser daño elemental y que igual te puede dar una cosa y luego otra. No. El arco de Venti, el mucho texto, dice algo así como que fuera del campo durante 3 segundos te da 60% de daño en tu ataque normal, elemental y definitiva, es decir, en los 3 talentos que tienen todos los personajes de Genshin, y que cada vez que estés en el campo reduce un 10% por segundo este daño cuando el personaje entra al campo. Es decir, que si está fuera del campo no se reduce. Y aparte, si estás en el campo, es decir, si quieres jugar este arco para un DPS o para Venti, que es el arco de Venti, si tú golpeas con cualquier cosa, vas a sostener o recastear o sumar de nuevo este mismo bufo de 10% que vas perdiendo. Lo que pasa que lo pierdes una vez cada segundo y lo puedes ganar una vez cada 0.1. Con lo cual, si eres un carry que vaya con arco, presente o futuro, y estás en el campo y pegas con algo, vas a mantener el bono del 60% de daño infligido de ese algo. Ataques normales, elemental y ultimate. Es decir, si lo resumimos, el arco de Venti nos da 674 de ataque base, es decir, es un ataque base alto, 44 de daño crítico y 60% de daño infligido. Está roto, es un arma global, es un arma de las que hace tiempo no traían y la mayoría de personajes pueden utilizarlo. Si nos vamos a Fischl, fuera del campo va a mantener este bufo, y además muchos de vosotros jugáis a Fischl con el alas celestiales de permanente, que nos da 22 de probabilidad, 20 de daño en la pasiva, que son 64 de crit value. El valor crítico de este arma es menor, son 44, son 20 puntos menos, pero te da 60% de daño infligido. Y Fischl, como está fuera del campo, va a tener el bufo de 60% de daño infligido siempre activo. ¿Podría ser un best in slot para Fischl? Posiblemente. Habría que testearlo, pero es muy posible que tengamos un nuevo best in slot para Fischl, quien saque este arma. Yo posiblemente la saque porque voy por el arma de Durin. Si saco el arma de Durin a la primera y no saco este arma, pues ya está, pues no lo saco. Pero es best in slot para Fischl. Phil, Amber DPS me encanta, porque lo tengo aquí en pantalla y tengo a los personajes de Genshin. Pues Amber DPS, para que haga mucho daño con su ulti, posiblemente tenga un nuevo best in slot entre este y el Aqua Simulacra. Desde luego para Venti, tanto dentro y fuera del campo, es increíble. Para Tartaglia es un arco que puede usar perfectamente, aunque Tartaglia no va a capear la proporción crítica, pero no viene mal, y si lo comparamos con su propio arma da más valor crítico, 33 de probabilidad por 2, 66, y como 48 ataque en su stat, en la pasiva del arma, así que no sería mejor que su arma, pero sería muy poderoso. Para Ganyu fuera del campo, increíble, porque además Ganyu en Permafrost le suele sobrar la proporción crítica y ganar tanto daño infligido es una locura. Para Yuimiya en campo, aprovecha todos los stats y va reaplicando el propio bono de ataques normales cada vez que golpea un ataque normal, así que siempre tendrá activo el bono. Para Aloy, que es increíblemente poderosa, Aloy es un nuker que tira la ulti y se sale del campo, así que perfectamente. Para Sara, bueno, Sara no, porque va con otros arcos y tal, pero por el ataque base de este arco, que es el mismo de las alas celestiales, tendría que ser un best in slot para Sara. Entre las celestiales y este nuevo arco da más daño ahí afuera del campo. Igual si es un nuevo best in slot para Sara. Cura 1 porque va con Favonius. Yelan, el 44 daño crítico te viene bien, pero ataque base alto no lo quieres, con lo cual le da 44 daño crítico y 60 de daño infligido a Yelan. Puede ser un best in slot por debajo del Aqua, segundo best in slot. Colei, mejor un Favonius porque no hace daño. Tignari, no dice nada de ataque cargado, pero igual con ataque normal, habilidad elemental y definitiva, se quisiera referir igual al talento de ataque normal. En principio no dice cargado, así que digamos que Tignari puede que no funcione, pero como normalmente sueles entrar y hacer elemental ulti, en caso de que al final el ataque normal se refiera al talento del ataque normal, igual te buffe el escalado del cargado, sería, después del propio arma promocional de Tignari, un segundo best in slot para Tignari. Faruzan sub DPS, bueno, pero Faruzan va con Favonius. Linnei,
Lo mismo que Tignari, igual no bufa los cargados, pero bueno. Setos, habría que testearlo porque lo mismo, un poco de tema de ambigüedad, traducción del chino, dice ataques normales, no sabemos si se refiere al talento. Setos convierte sus ataques normales en cargados con la ulti, pero se consideran cargados y tiene multiplicadores de cargados. Entonces, habría que verlo, pero en caso de que sí funcione, al igual que Tignari Linei, es un casi best in slot, igual habría que ver con el Aqua qué diferencia de daño hay, pero es increíble. Y Setos, como tiene mucha maestría, aprovecharía también mucho el arco de Tignari, sería un segundo best in slot. Siswine, increíble, el mejor personaje para jugar este arco. Ororón y Chasca tendrían este arco también como best in slot de daño. Chasca, imagino que después de su propio arma, que tiene, si no recuerdo mal, unos stats bastante parecidos, aunque da 66 de daño crítico, 608 ataque base, este nuevo arma le da más ataque base, menos daño crítico, pero a Chasca le suele sobrar la proporción, que os pasa a muchos que podéis llevarla incluso triple ataque. Entonces, el arco de Venti, damas y caballeros, que muchos dirán, uy, este vídeo era del arma gratis, que no le sirve a casi nadie, aunque le sirve a todos los que van con ataque. Estamos ante un nuevo arma global que puede usar casi cualquier personaje a día de hoy. Pues sí, señores. Chasca se quita el sombrero ante este arco. Damas y caballeros, tenemos... No es una recomendación de que tiréis. Quien vaya por el arco de Durin, o sea, por el arma de Durin, perdón, pues igual si la saca sin querer, pues está muy bien. Quien sea main Venti y vaya full YOLO a por el arma, pues está muy bien también. No recomiendo directamente que saquéis el arma por sacar el arma, solo por ocio o por gambleo. Pero para quien le salga, es un arma increíble. Es un arma global. Y te da 60 daño infligido y prácticamente todos los personajes pueden reaplicarla. Los que están fuera del campo no pierden el bono y los que entran al campo simplemente reactivan el bono con lo que golpeen. Así que... espectacular, señores. Tenemos un nuevo arco global junto con el Aqua Simulacra que prácticamente todos los personajes del juego pueden aprovechar. Gracias por ver el vídeo, disfrutar mucho, mucha suerte en el banner de Durin y de Venti. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, y chaito.